Bueno, mire, pues de regreso aquí con nuestro panel, con el doctor José Luis de la Cruz y el maestro Pedro Trello Villagrán. Pedro, en la parte externa, del sector externo de la economía, ha sido destructora la austeridad en razón de que se cerraron oficinas de ProMéxico, programas de fomentos a la exportación, pero sigue dando la exportación en este modelo, entre comillas, neoliberal. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? Yo diría que en materia de política de comercio exterior, México lo que está haciendo ahora es cosechar parte del esfuerzo que se sembró durante décadas enteras cuando pasamos de la integración silenciosa de nuestra economía a la estadounidense a esa integración negociada que surgió a partir del Telecán y que después se actualizó a través de la negociación del TEMEC. Pero hay que señalar una cosa, Raimundo. Cuando un país como México tiene acuerdos comerciales con más de 40 países, el hecho de que concentres todo tu esfuerzo exportador con un solo mercado, con una sola economía, desde luego que te permite avanzar a la par o, digamos, con un impulso importante proveniente de esa economía, tal y como ocurrirá en este 2021, en el caso de Estados Unidos y México, pero por otro lado limita la importancia que tiene avanzar hacia el camino de la diversificación de mercados, la diversificación del riesgo exportador y desde luego la oportunidad de colocar mayor oferta potencial y realmente exportable en mercados que están dispuestos a recibir los productos que se generan en México. ¿Qué es lo que ha pasado en materia de comercio exterior? Yo creo que las grandes empresas han encontrado un núcleo de venta y de negocio muy importante en Estados Unidos, pero las empresas pequeñas y las empresas medianas que tienen un potencial muy relevante se quedaron prácticamente sin las instituciones gubernamentales que organizaran giras de negocio por aquellos países y mercados con los que tenemos acuerdos comerciales que permitieran ir abriendo oportunidades de negocio para empresas de menor tamaño y además nos enfrentamos a una circunstancia muy importante. México es un exportador de importaciones. Importamos la mayor parte de los productos que terminamos por ensamblar aquí y que enviamos al exterior. Y lo que tendríamos que hacer no solamente es diversificar los mercados de destino, sino también desarrollar una sólida plataforma de proveeduría que permita que la exportación indirecta se fortalezca y por esa vía la capacidad para arrastrar un mayor número de entidades federativas. Hoy en día, solo 6 estados de la República, ubicados en la zona norte, explican más del 50% de las divisas que ingresan a México por el esfuerzo exportador del sector manufacturero nacional. Y si volteamos la mirada hacia el resto de la planta productiva, nos daremos cuenta de que lo mismo en la industria automotriz, la industria aeronáutica, por citar dos de los ejemplos más exitosos, y agregaría yo también a la industria electrónica, tenemos ahí mercados potenciales que ameritan el desarrollo de proveeduría mexicana con el apoyo gubernamental, con políticas públicas perfectamente orientadas para que el esfuerzo exportador sea más integral, más diversificado y con mayor capacidad de arrastre de la actividad económica en su conjunto, Raimundo. Vaya. José Luis, desde el arranque de este sexenio se anunciaron inversiones estratégicas y se vinieron haciendo chiquitas, ese gran paquete de inversiones estratégicas y la población, quienes nos escuchan, tienen ubicadas únicamente como inversiones estratégicas Dos Bocas, Santa Lucía, la obra esta del tren transísmico y creo que son las únicas, sácame del error. Estas inversiones estratégicas van a llevarnos a ese crecimiento sostenido y a largo plazo. Mira, yo creo que si ubicamos el contexto de qué es la economía mexicana, siempre han existido 4 o 5 grandes proyectos que se han estado elaborando. Las grandes presas, por ejemplo, que se hicieron en Nayarit, obras, por ejemplo, de puerto en Veracruz, también a lo largo de los últimos años. Es decir, en realidad México siempre ha ido generando grandes inversiones alrededor de 3 o 4 proyectos. Esto, ¿por qué es importante traerlo a la mente? Hoy, como sociedad, tenemos más presente el que hay un gran proyecto de un tren allá en el sureste, tenemos el gran proyecto de la refinería y el aeropuerto que se está construyendo en Santa Lucía. Pero si vemos los montos económicos ya en general de la inversión pública, lo que vamos a ver es que en realidad pues, los crecimientos respecto a otros años pues son realmente modestos. Entonces, en términos generales, desde mi punto de vista,
estos tres grandes proyectos, independientemente que sean pertinentes o no, tienen todavía poca capacidad para generar efectos de crecimiento económico en todo el país. Están teniendo algún impacto en el sur-sureste. Si nosotros observamos el crecimiento, por ejemplo, de Tabasco, el año pasado fue la única entidad que tuvo un crecimiento económico, por lo que ahí se está haciendo. Pero en general los otros 31 estados de la República lo que están reportando son datos negativos. Entonces, desde mi punto de vista, como está diseñado en general el paquete presupuestal, los montos de inversión y la concentración en estos proyectos no alcanza para generar mayor crecimiento económico. Yo plantearía esto, con todas esas inversiones, y si le agregamos la entrada histórica de remesas, si le agregamos que hasta cierto punto, después de la debacle del peso en abril y mayo, hubo cierta recuperación y cierta estabilidad, caímos 8%. Es decir, aún con ciertos factores extraordinarios que permitieron en un momento dado tener ciertos recursos, lo que se mostró es que sin la inversión privada y sin tener inversión pública en mayor cantidad y más diversificada en todo el país, pues es difícil poder generar crecimiento. Se requieren esfuerzos más amplios en ese sentido. Caray. Pedro, la política social es obviamente quehacer de cualquier gobierno y promete obviamente contribuir a mejorar el bienestar de la población, aparte de contener situaciones de crisis. La política social actual de este gobierno está heredando para este 2021 con la crisis 10 millones más de pobres. Los programas sociales de este gobierno alcanzarán para poder no solamente recuperar el número a estos 10 millones de personas, sino en términos de bienestar. Yo creo que ahí hay dos observaciones que es importante hacer, Raimundo. La primera y la más importante es que estamos frente a una autoridad gubernamental que ha asumido voluntaria y constitucionalmente mayores obligaciones de gasto social, lo que nos hace pensar que en los años por venir el monto de recursos que del presupuesto de egresos de cada año tendrá que destinarse a cubrir las obligaciones que en materia de gasto social se han adoptado irán en aumento. Y lo más reciente tiene que ver con el asunto de la pensión a los adultos mayores. Pero por otro lado, tenemos que, para que el gobierno tenga capacidad para fondear ese mayor gasto social, tendría que depender de una fuente de ingresos que sea lo suficientemente sólida, que sea lo suficientemente robusta y al mismo tiempo estable para poder darle la tranquilidad en el manejo de finanzas públicas sanas y que se puedan cumplir con estas obligaciones constitucionales. Y aquí tenemos un problema muy serio. El problema es que en los últimos 2 años, pero no solamente en los últimos 2 años, sino también desde años previos, México ha vivido una etapa de destrucción de capital productivo. El cierre de empresas al que aludía José Luis y que el propio INEGI ha dibujado perfectamente, las empresas que se encuentran en dificultades muy serias para sobrevivir en este momento constituyen parte de ese capital, de ese patrimonio productivo que hemos ido perdiendo. Si agregamos a esto la destrucción de capital humano por la vía del desempleo, del subempleo, del empleo precario que se ha venido asentando en el territorio nacional, pues estamos frente a una circunstancia en la que la economía generadora de riqueza, que es al final del día la más importante aportadora de ingresos vía impuestos a las finanzas o a las arcas públicas para fondear el gasto social, está metida en una auténtica encrucijada. Y no deja de ser paradójico, Raimundo, que en este momento el debate sobre el desempeño de la economía mexicana se concentra en si vamos a crecer 5.6% o 4.7% en este 2021, cuando lo que tendríamos que estar discutiendo es, y después del 2021, ¿cuál es el camino que vamos a seguir para recuperar patrimonio productivo, para fortalecer patrimonio de mano de obra, de capital de trabajo, y al mismo tiempo para impulsar una estrategia de desarrollo real que nos permita ir recuperando el terreno perdido y desde luego generando las bases para un crecimiento más incluyente y para una economía que tenga capacidad para competir aquí y más allá de nuestras fronteras? Y esto desafortunadamente no lo estamos viviendo, preocupados como estamos en el gasto social y en el eterno corto plazo. José Luis, desde el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico has venido haciendo llamados de poder impulsar una política industrial de a de veras. Y no hemos llegado a ese acuerdo. El 2021 alcanzará para pensar después de las elecciones en llegar a un eventual acuerdo.
Mira, yo creo que en términos generales sí se observa que la política industrial es algo que le hace sentido al gobierno del presidente López Obrador. El punto aquí es que no necesariamente ha sido la prioridad. Y yo creo que ese es uno de los mejores elementos que muestra el peso de la inercia de lo que se ha llamado el modelo neoliberal. El acta de defunción del modelo neoliberal justamente sería la política industrial. ¿Por qué? Porque la política industrial implica que el Estado asume estrategias para generar impulso a sectores y regiones estratégicas, sectores que pueden ser en la construcción, en la manufactura, en algunos que necesitan mayor valor agregado y que por lo tanto requieren progreso tecnológico y un sistema educativo que permita generar la innovación que todo eso requiere. Es decir, la política industrial acaba orquestando, y eso nos lo muestra el desarrollo de Corea, de China, ahora de Vietnam, Singapur en los últimos años, acaba orquestando todas las diversas estrategias de política pública y de política económica. Dejar sin política industrial al país, pues es justamente recargarse en lo más neoliberal, que es decir, el libre mercado, el libre comercio y las exportaciones nos darán el desarrollo. Entonces, en ese sentido, pues es hasta cierto punto una contradicción el de buscar mayor soberanía sin tener una industria sólida. El propio sector energético es industria y es justamente, tendría que ser la columna vertebral, los pulmones del desarrollo de la industria química, de la industria cementera, de la industria de la electrónica, de los plásticos. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece que si bien la visión política, el discurso es proclive a impulsar la política industrial, en la práctica el peso de la inercia, el peso institucional y de la administración pública de confiar en las exportaciones como el mecanismo de desarrollo sigue pesando. No obstante, sí creo que en estas últimas semanas, la secretaria de Economía y en particular el subsecretario de Industria y Comercio, nuevo subsecretario Héctor Guerrero, han hecho algunas declaraciones pensando en impulsar justamente esta política industrial. Y lo que ahora habrá que observar es si se puede aterrizar en un momento en donde yo planteé esto, de qué otra forma vamos a enfrentar el TEMEC con sus restricciones si no es con política industrial. ¿De qué otra forma vamos a sacar al sector de la construcción del profundo problema que tiene? ¿De qué otra forma vamos a rescatar el sector textil, calzado? Es decir, si no es con política industrial, ¿qué mecanismos van a existir para poder hacer frente a los desequilibrios que ya teníamos antes de la crisis de COVID-19 y a los que se generaron justamente a raíz de la pandemia y en donde todo el mundo está aplicando nuevas estrategias de política industrial y México se está quedando rezagado? Vaya. José Luis, Pedro, ha sido un éxito aquí para Cuentas Claras haber reunido a estos grandes líderes de opinión como ustedes dos. Acabamos de compartir su Twitter para que le siga nuestra audiencia. Sus aportaciones, obviamente, entender en Cuentas Claras a nuestra economía son muy valiosas. No será la primera ocasión que podamos hacer este esfuerzo por coordinar sus agendas y es de verdad un agradecimiento grande para ustedes de mi parte y desde luego de la Agencia Mexiquense de Noticias. Gracias por el favor de la invitación, Raimundo. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes y un abrazo. Bien, antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio.